buenas tardes a todos los asistentes. Muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Hoy vamos a tener otra conferencia dentro del ciclo Las razones de Europa, que organiza la Escuela de Pensamiento Luis Vives de la Universidad de Valencia y en la cual colaboramos desde el Centro de Documentación Europea y el Centro de Referencia Jean Monnet, también que está colaborando con nosotros en llevar este ciclo hacia adelante. Y hoy el tema de la conferencia va a ser justamente hablar sobre el futuro de Europa y utilizar para hablar con el futuro de Europa pues la conferencia que en este momento se está convocando para justamente debatir sobre este tema y que pueda llevarnos a avanzar hacia una reforma en profundidad de la Unión Europea, como yo creo que queremos la mayoría de los europeístas. Y para eso hoy contamos con nosotros a don Francisco Aldecoa, Patxi Aldecoa, para los amigos, y que es catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense y catedrático Jean Monnet ad personam, la máxima categoría que hay dentro de los catedráticos Jean Monnet, sobre modelo político europeo y su dimensión exterior. Y el profesor Aldecoa es presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo desde 2018 y también en calidad de presidente está aquí hoy con nosotros para hablarnos de este tema, yo creo que es tan delicado y tan importante para todo el movimiento europeo. Y asimismo es miembro del board del Movimiento Europeo Internacional desde 2020. Bien, el profesor Aldecoa es un gran académico, es una persona muy conocida en el ambiente europeísta y a lo largo de su vida ha llevado una labor intensa, tanto docente como investigadora. Él ha sido también catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad del País Vasco, desde el 88 al 2000, donde también fue decano en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, y ha sido sucesivamente vicerrector y rector en la misma universidad. Y eso no le ha impedido de tener una labor también muy longeva en términos de publicaciones, tanto de artículos como de libros sobre el sistema político europeo y política exterior, y al mismo tiempo tener una labor muy intensa como divulgador y transmisor de conocimiento. Y eso él ha tenido una labor docente también como invitado en numerosas universidades españolas y extranjeras, y también como conferenciante. Y desde luego desde que está llevando una labor muy intensa como presidente del Consejo Federal Español, pues yo creo que se ha notado su mano porque está muy revitalizado el Consejo y con muchas actividades, y se nota pues con mucha vitalidad y con ganas de trabajar entre todos. Pero para eso tiene que haber siempre alguna persona que vaya detrás o vaya adelante, ¿no? Que sea el líder o que vaya empujando también detrás para que los demás se muevan. Pues bien, hoy va a hablarnos sobre la conferencia sobre el futuro de la Unión Europea, que en el fondo tenía que haber empezado hace ya un año, ¿no? Más o menos por estas fechas es lo que estaba planificado. Y claro, durante este año y un poco antes han ocurrido muchas cosas en Europa. Es cierto que se ha producido esta gran pandemia que ha afectado a todo el mundo y que ha tenido unas consecuencias también sobre Europa tremendas, porque Europa, frente a las críticas que recibió por la gestión de la crisis, de la gran recesión de 2008-2010, ¿no? La crisis de deuda, posteriormente 2010-2012, aquí pues ha tomado medidas, seguramente porque aprendió de los fallos anteriores, ha aprendido también de cuáles eran algunas de sus faltas y lo que tuvo que improvisar en aquel momento, y ahora pues bueno, aunque supongo que ha tenido que improvisar de nuevo, pero ya tenía mucha labor hecha y había también un cierto plan de trabajo para avanzar en la construcción europea. Y eso nos ha llevado de forma sorprendentemente rápida, también para los observadores, a la creación de un plan de recuperación y resiliencia para tomar también medidas importantes de cara a los nuevos presupuestos, al nuevo marco
financiero plurianual y la propia gestión de la compra de vacunas, ¿no? Y la parte médica de emergencia, que aunque no está exenta también pues, de críticas, pero verdaderamente, seguramente, si pensamos en cuál hubiera sido la alternativa, pues seguramente hubiera sido mucho peor. Bien, pues ante estos cambios, verdaderamente parece que se estén poniendo las bases para un salto federalista en la Unión y que de alguna forma hubiese como un menor interés, hubiese decaído un poco la expectación sobre la conferencia sobre el futuro de Europa. Y yo creo que nada más lejano de la realidad. Yo creo que Europa se está enfrentando dentro de la crisis pandémica, se está enfrentando a numerosos desafíos, como es un nuevo nacionalismo rampante en algunos países, el incremento del populismo, yo creo que por doquier, los propios retos de la globalización, los retos económicos que conllevan de distribución de la riqueza, aparejados también con la propia digitalización de la economía, la robotización en la producción. Todo eso pues aderezado con los problemas de cambio climático y seguramente problemas de carácter epidemiológico de cara al futuro, que hace que tengamos que pues plantearnos cuál tiene que ser el reparto de competencias en un entorno tan complejo históricamente y socialmente como es Europa, ese reparto entre competencias internas y externas en una estructura pues cada vez más federal, y cuál tiene que ser el papel de Europa en términos de política exterior y de seguridad. Y para eso yo creo que justamente está la conferencia, y yo creo que de esto es de lo que nos va a hablar hoy el profesor Aldecoa, de cómo la conferencia tiene que hacer frente a estos retos, por una parte, los retos ambientales, la creación de una economía cada vez más inclusiva que compagine crecimiento y cohesión en Europa, cómo tiene que llevarse a cabo la transformación digital y cómo al mismo tiempo tenemos que ser capaces de fomentar los valores europeos, sociales y de democracia, tanto en el interior de la Unión como de cara al exterior. Y junto a esto, cuáles tienen que ser las reformas institucionales que tienen que ir configurando estos cambios. Y para esto yo creo que tenemos un calendario abierto, pero la verdad es que tiene que ser un calendario que en este momento se reduce a un año, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tiene que ser un calendario intenso de trabajo, donde se tiene que ser capaz de compaginar un debate que sea abierto, inclusivo y transparente con la sociedad, con los diferentes estamentos de la sociedad europea. Y bueno, esperemos que podamos conseguirlo. Y yo creo que sobre estos temas nos va a iluminar esta tarde el profesor Aldecoa, a quien cedo la palabra. Yo creo que vamos a abrir un espacio de no sé, unos 40 minutos, si a él le parece bien, 40, 45, como él considere, y luego pues podríamos entrar en algún pequeño debate con preguntas que se pueden realizar. Y yo aconsejo realizarlas a través del chat, pero si también se puede levantar la mano a través del indicador del icono que existe en la parte inferior derecha de la pantalla, y cederíamos también la palabra al participante. Muchas gracias. Profesor Aldecoa, tiene usted la palabra. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Cecilio Tamarit, por esta cariñosa presentación y por esta introducción donde básicamente coincido en casi todos los aspectos que ha señalado y que los voy a abordar de una forma sistemática. Bueno, el objetivo de esta sesión, como bien has explicado, es que la conferencia sobre el futuro de Europa puede ser el inicio de una reforma en profundidad de la Unión Europea, o mejor, el inicio, posiblemente, mi tesis es que la reforma ya ha comenzado. Ya ha comenzado precisamente con el plan de recuperación, como tendré oportunidad de explicar en adelante. Porque creo que el plan de recuperación es un paso en la integración federal silenciosa que se está dando en el último año como consecuencia de la lucha contra el coronavirus. ¿Cuándo surge la idea de la conferencia?
La idea de la conferencia surge en una exposición que hizo el presidente Macron en el otoño de 2018 en la Universidad de la Sorbona, donde entendía que además de los procedimientos de reforma tradicionales, como es el que establece el tratado en su artículo 49, la convención y la conferencia intergubernamental, habría que hacer una reunión previa, una conferencia previa, una consulta a los ciudadanos para ver cuál es el estado de ánimo y las perspectivas que tienen sobre cómo acercar la construcción europea a los ciudadanos, desde la imagen o desde la sensación o sensibilidad de los propios ciudadanos. Y después de eso hubo algunos pasos en estas consultas en algunos Estados miembros donde se inició este proceso. Sin embargo, yo creo que la decisión fundamental en torno a la conferencia será en la convocatoria, será en la sesión del Parlamento Europeo de 16 de junio, cuando la presidenta de la Comisión presenta su programa para ser elegida presidenta de la misma. Y ella, en negociación con los partidos políticos y con las fuerzas sociales, se compromete a convocar una conferencia sobre el futuro de Europa en la que, en pie de igualdad entre los representantes de las instituciones y los de la sociedad civil y los ciudadanos, puedan estudiar el futuro de Europa y al mismo tiempo dándole un papel principal a los jóvenes y estando abierta a la reforma de los tratados. Desde entonces, desde 2019, pues se ha producido yo diría que un nuevo ciclo en el proyecto de construcción europea, precisamente como consecuencia de las elecciones. Las dos grandes novedades de las elecciones del 2019 es que aumenta considerablemente la participación de los ciudadanos y, sobre todo, deja de reducirse la participación que lo venía haciendo en las 4 elecciones anteriores. Y aumenta considerablemente, pasa del 42 a más del 50. Y sobre todo hay que recordar también que en los países del centro de Europa, en las antiguas repúblicas socialistas, la participación, pues en todos los sitios seguía siendo escasa, es decir, alrededor del 35%. Y lo mismo podemos decir de las elecciones británicas, que se convocaron a última hora y la participación fue escasa. Por eso, si tenemos en cuenta esa consideración, la media en los demás sitios es en torno al 60%, que es casi igual que la media que hay en las elecciones a los parlamentos nacionales. Eso va a llevar, a su vez, a que el peso de los partidos euroscépticos se reduzca. Y se reduzca sobre todo desde el punto de vista funcional, porque el partido más euroescéptico va a estar dividido entre los italianos y Le Pen y los franceses, y desde entonces lo que va a caracterizar la composición del Parlamento Europeo es que 3 grandes fuerzas políticas, Partido Popular, socialistas, liberales, incluso en ocasiones importantes también los verdes, puedan alcanzar casi el 70% de la Cámara. De tal manera que la reflexión previa que había de que podía ser unas elecciones que podían poner en peligro el proyecto europeo quedó completamente desmentido. Y quedó todavía más desmentido después de la aprobación de la Comisión, de su presidenta y de la Comisión, el 27 de noviembre.
Como saben ustedes, se retrasó un mes porque hubo que cambiar, en los hearings se pidió la dimisión de 2 de los comisarios. Y la presidenta de la comisión, que en la primera elección obtuvo solo 9 votos más de los necesarios, es decir, la de junio, sin embargo, en noviembre, obtuvo el 70% de los presentes y el 60% de la Cámara. Una participación y un apoyo importantísimo, ya que posiblemente no hay ningún otro Estado en la Unión Europea que un gobierno tenga tal apoyo democrático. Esta nueva situación del refuerzo de la legitimidad democrática que se tiene por la alta participación, así como el apoyo a la hora de nombrar a la Comisión y a su presidenta, pues es lo que ha reforzado el proceso político en este último año y medio. El 1 de diciembre toma posesión la Comisión. En los 3 primeros meses va a plantear más de 100 iniciativas. El proyecto de la Comisión era claro. Tenía 4 objetivos fundamentales: hacer frente al cambio climático, poner en marcha la agenda digital, reforzar el modelo social y reforzar la posición de Europa en el mundo. Se van a tomar muchas medidas muy rápidos, pero va a ocurrir que a partir del 14 de marzo surge la declaración sobre la pandemia como consecuencia del COVID. En las primeras semanas los Estados miembros no van a reaccionar bien y van a tomar medidas contradictorias entre unos y otros. Sin embargo, hay que ver que ya pronto, a primeros de abril, el Banco Central Europeo va a tomar medidas decisivas, facilitando la liquidez de los Estados miembros y reduciendo los tipos de interés. Va a haber una iniciativa de la Comisión donde se establecen unas guías generales. Va a haber también, en materia de política exterior, creo que es el día 9 de abril, una decisión sobre la lucha contra la pandemia en el mundo, con el Team Europe y un conjunto de medidas para hacer frente a los efectos en la política mundial. Y sobre todo, a mediados de abril, el Parlamento Europeo hará una proposición con el apoyo de las 3 grandes fuerzas políticas dichas anteriormente, en donde le pide a la Comisión que plantee un plan de recuperación de una enorme dimensión. Esa resolución va a ser repetida y ampliada un mes después, y en donde a su vez va a tener el apoyo de los verdes, con lo cual cerca de 500 votos van a apoyar esa propuesta. La Comisión presentará esa propuesta a finales de mayo y, por último, el Consejo de la Unión, el Consejo Europeo, celebrará una sesión del 17 al 21 de julio, en donde, haciendo algunos retoques a la profundidad de la propuesta de la Comisión, esta se aprobará por consenso y, además, sin ceder de forma importante a las propuestas más ambiciosas que había hecho el Parlamento y la Comisión. A mi juicio, la propuesta del plan de recuperación y el fondo de la Next Generations va a ser una decisión de carácter federal. Y a mi juicio, por 3 motivos. Primero, porque el empréstito, el endeudamiento, lo va a hacer el conjunto de los Estados, lo va a hacer la Unión Europea a través de la Comisión. En segundo lugar, porque la aplicación de esos fondos no va a ser en parte proporcional al Producto Interior Bruto, a la población, sino va a ser en función de las necesidades. Y esto es un principio estrictamente federal.
y eso va a llevar a que a Italia le toquen unos 210.000 millones, o le correspondan, y a España le correspondan 140.000. Y a un país equivalente al nuestro, en Producto Interior Bruto, como es Holanda, y después de luchar mucho, solo le corresponden 3.000. La tercera cuestión es que va a ser federal, las que toma el Banco Central, que ya por su propia naturaleza es federal, donde va a tomar más medidas para facilitar la liquidez del conjunto del sistema. Por ello, me gusta insistir que los cambios en el verano del 2020 ya son unos cambios que van más allá de lo que nadie esperaba para hacer frente a los efectos económicos, sociales y sanitarios de la pandemia. Pero sobre todo son cambios de carácter federal, van más allá de lo que decían los tratados. Y podemos decir también, coincidiendo con Cecilio en tu presentación, que también incluso en las decisiones respecto a la pandemia, de reparto de las vacunas y de compra de las mismas y del reparto, también entiendo que es una decisión federal, donde ha funcionado básicamente bien, porque no podemos comparar con otros actores como Estados Unidos o China. La Unión Europea todavía no es un Estado federal, es un sistema de federalismo intergubernamental donde hay decisiones federales e intergubernamentales y que por lo tanto es una unión de Estados y es mucho más difícil tomar este tipo de decisiones. También creo que es federal el ampliar el presupuesto, el plan financiero, el marco financiero plurianual, desde el 1 y pico, que en febrero no se consiguió el 1,05, en 2 consejos o 3 consejos telemáticos, y que después en septiembre o noviembre, en octubre, se consiguió aprobar el plan, el marco financiero plurianual con más del 1,80. Es decir, que casi se duplica. Esto, a mi juicio, es también una decisión federal. Y en estas perspectivas, lo que hay que ver es que la convocatoria sobre la conferencia sobre el futuro de Europa, que iba a celebrarse en Dubrovnik el 9 de mayo del 2020, y que por razones de la pandemia y también por falta de acuerdo entre las instituciones no se celebró, va a tener en la nueva situación muchísima mayor importancia todavía, porque va a tener que hacer frente al proceso de reforma federal que estaba ya pronunciándose de hecho. Y por lo tanto, la convocatoria se ha ido retrasando, pensábamos que iba a surgir en presidencia alemana, pero hay que reconocer que las diferencias entre el Parlamento, especialmente, que quería nombrar presidente a Guy Verhofstadt, y la Comisión y los Estados miembros, sobre todo los Estados miembros que no querían aceptar esa presidencia, retrasó la convocatoria de la conferencia hasta, creo que ha sido el 4 de marzo, en donde, para solventar esa situación, va a haber una presidencia tripartita, compartida, entre las 3 instituciones, es decir, entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión. Y se va a hacer público esta convocatoria en esa fecha, el día 4, en la sede del Parlamento, en una comparecencia de los 3 presidentes, la declaración interinstitucional por la cual se pone en marcha la conferencia, y que, como saben ustedes, va a empezar el 9 de mayo en Estrasburgo. Esa declaración interinstitucional, que por cierto, en España ha tenido poquísimo eco, prácticamente ni en los telediarios ni en ningún sitio, solamente en algunos periódicos especializados se ha dado cuenta de esa importante convocatoria, de esa convocatoria solemne. Y en esa convocatoria solemne se señala que la conferencia es una empresa común del Parlamento Europeo
el Consejo y la Comisión Europea en la que actúe en pie de igualdad con los Estados miembros de la Unión Europea. Es decir, en la convocatoria, que es ambiciosa, pero que tiene algunas limitaciones, ya cambia el sentido de la primera reflexión o la primera compromiso que había adquirido la presidenta de la entonces candidata a presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el 16 de junio, en donde ella planteaba el pie de igualdad entre los representantes de las instituciones y los representantes de la sociedad civil y los ciudadanos, mientras que aquí ya hay un giro. Y el texto dice: la conferencia es una empresa común del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, en la que actúan en pie de igualdad con los Estados miembros de la Unión. Esa no era la idea original. La idea original es que entrarían en pie de igualdad con los representantes de las instituciones, con los de la sociedad civil y los ciudadanos. Y esa es una de las dificultades que nos encontramos en el desarrollo de las decisiones que se están tomando después en relación al problema de la composición de la conferencia. Más adelante se dice que en el marco de la conferencia y respetando plenamente los principios establecidos en la presente declaración conjunta, organizaremos actos en colaboración con la sociedad civil y las partes interesadas a escala europea, nacional, regional y local, con los parlamentos nacionales y regionales, el Comité de las Regiones, el Comité Económico y Social, los interlocutores sociales y el mundo académico. También desvía de la propuesta original. Organizaremos actos en colaboración. No, esa no era la idea original. La idea original era en pie de igualdad, con objeto de escuchar a la sociedad civil y a los ciudadanos por parte de las instituciones y juntos elaborar una propuesta de reforma, de mejora de la Unión Europea. Tampoco queda claro la cuestión del alcance de la conferencia. Pero en ese aspecto se avanza respecto a los borradores anteriores. En los borradores anteriores se limitaba con claridad el alcance de la conferencia y se entendía que el objetivo era reformar las políticas y por lo tanto no las instituciones y desde luego sin plantear la necesidad de la reforma de los tratados. En la convocatoria este tema se deja abierto. Ni se dice que se va a tocar, ni se dice que no se va a tocar. Parece que va a ser responsabilidad de la propia conferencia la posibilidad de entrar en la reforma o no de los tratados. Cuando el presidente Verhofstadt, en representación del Parlamento Europeo, el lunes de la semana pasada, presentaron la plataforma para la participación de los ciudadanos, fue muy claro en este sentido, en donde quedaba abierta, no se planteaba expresamente, pero tampoco se impedía, de tal manera que en la fantástica exposición que suele tener y que tuvo Verhofstadt, daba por hecho que si la conferencia lo quería, se pondría en marcha la reforma de los tratados. Existen algunos aspectos más que establecía la convocatoria. Lo importante de la convocatoria es que por fin, después de muchos retrasos, en marzo se convoca para el 9 de mayo en Estrasburgo. Sin embargo, como he dicho, no es suficiente clara en varios aspectos, especialmente en el aspecto de la composición, en el aspecto de la gobernanza, de cómo se decide. El Parlamento Europeo había hecho observaciones en estos casos. Quedan pendientes a que el board de la conferencia, en sus sesiones preliminares, que se han celebrado, creo que 3, la tercera se está celebrando en el día de hoy, plantee lo que llaman normas de procedimiento. Y el problema es que han dejado demasiados temas a las normas de procedimiento. Concretamente, la propuesta del propio Verhofstadt sobre las normas de procedimiento que se han hecho públicas o que de alguna manera hemos conocido,
establece que la composición de la conferencia debe ser 108 representantes del Parlamento Europeo, 108 de los Estados nacionales, 108 de los parlamentos nacionales, 54 de los Estados nacionales, de los gobiernos de los Estados nacionales, 3 de la Comisión, y después se dejan 8 a repartir entre los representantes de la sociedad civil, los representantes del Comité Económico y Social, del Comité de las Regiones y de los interlocutores sociales. Esta propuesta, el día 22, fue retocada. Si bien no se sabe con exactitud en qué y cómo se retocó. El board, la comisión ejecutiva, está compuesta por 3 representantes de los gobiernos, que es el secretario de Estado de Portugal como presidencia portuguesa, el secretario de Estado de Eslovenia y el secretario de Estado de la Unión Europea de Francia. No hace falta recordarles a ustedes que Francia tiene mucho interés en la conferencia porque han sido los promotores. También han conseguido que en vez de 2 años, como ha empezado más tarde, fuera 1, y que ese año pues terminara la primavera del 2021 y por lo tanto un poco antes de las elecciones presidenciales francesas. Participan también 3 representantes del Parlamento Europeo. La española Irache García, en representación del Partido Popular, del Partido Socialista, perdonen ustedes, Weber, en representación del Partido Popular, y Verhofstadt, en representación del Partido Liberal o de Renew Europe. Los conflictos de los retrasos en gran medida era porque no se aceptaba a Verhofstadt. Sin embargo, la impresión que hay por parte de los que más siguen esta conferencia es que Verhofstadt está jugando un papel importante y concretamente es el que ha hecho la propuesta de normas de procedimiento a las que he hecho referencia anteriormente. Por último, va a haber 3 comisarios, 2 son comisarias y un comisario, ¿no? La comisaria encargada de estos temas y la croata y otros 2 comisarios más. Por lo tanto, ese es el board. Ese es el que va a decidir incluso la composición. El que va a decidir, no, está decidiendo, porque en este momento están reunidos y hay pues distintas informaciones que dicen que va a mejorar la composición de la conferencia y que puede haber algunos cambios notables en el peso de las instituciones y en el peso de los otros actores que deben participar. Sin embargo, en la conferencia, en la convocatoria, queda muy claro uno de los problemas fundamentales que más se está discutiendo, y es que la participación de los ciudadanos se hará a través del sorteo. Esto ha creado muchas dudas en muchos sectores. Es decir, la participación de los ciudadanos en la conferencia se va a hacer por un sistema donde establecen 5 criterios que son el de género, a ver dónde lo encuentro, el de género, el de nivel de renta, el de edad, el de localización geográfica y no recuerdo cuál es el quinto. Pero en todo caso, son criterios equivalentes a los que se hace una muestra para hacer una investigación, unas encuestas. Los que salgan elegidos, aunque van a establecer, ahora parece que se va a desarrollar y se van a establecer un mínimo por estados y se van a establecer algunos controles, es personas, ciudadanos que no tienen por qué
conocer a fondo lo que es la Unión Europea y las demandas que la sociedad civil plantea en relación a acercar Europa a los ciudadanos. Por lo tanto, es un tema que va a ser difícil que se corrija, aunque parece que ya hay algunas propuestas también para mejorar. Por lo tanto, a lo largo de esa tarde, pues entendemos que, pero a lo mejor tenemos noticias antes de que acabe esta conferencia. Yo tengo aquí a unos compañeros jóvenes que siguen con atención las decisiones que se están tomando en todos los sitios, y me han dicho que si hay noticias me dirán exactamente cuáles son las normas de procedimiento que se aplican esta tarde. Eso lleva a que exista, sobre todo en la sociedad civil, pero también me consta que en algunas cancillerías, entre ellas la francesa, que hay preocupación, porque al final la propuesta que ellos hacen de que fuera un diálogo entre los representantes de las instituciones y de los ciudadanos y de la sociedad civil, al final quede devaluado ese principio, esa idea, incluso la propuesta original de la presidenta de la comisión. Se me ha olvidado decir que además de los 9 miembros del board con derecho, con capacidad de decisión, se ha conseguido también que haya otros 4 parlamentarios que representan a otros 4 grupos políticos como asistentes, a ver si me acuerdo la palabra exacta que pone, como observadores es la palabra, como observadores. Y lo mismo ocurre con los representantes de los estados, donde va a haber también otros 4 observadores que serán los secretarios de Estado de los países que ejerzan la presidencia en los próximos 4 semestres, de tal manera que también participa en ese board como observador el secretario de Estado español, porque como saben ustedes, la presidencia española le corresponde al segundo semestre del 2023, es decir, dentro de poco más de 2 años. Ocurre también con parte de la comisión que van a participar como observadores algunos comisarios más. Y participan como observadores algunos otros representantes de las regiones, representantes de la Federación Europea de Sindicatos, representantes, yo creo que del Comité de las Regiones y otros actores más. El que haya no solo un board fijo con 9 miembros, sino que se amplíe a otros sectores no es mala situación, porque además de darle más transparencia, porque al final van a contar lo que han pasado entre tantas personas, no se va a poder guardar la reserva, amplía la percepción de la situación de una forma considerable. Por eso confiamos que en la reunión de hoy mejore los problemas que acabo de hacer referencia, que con la actual composición son bastante claros y hay una cierta consenso en la doctrina y en la sociedad civil sobre los límites. Y los límites son 3. En primer lugar, la participación de la sociedad civil en pie de igualdad y los ciudadanos, que no está. En segundo lugar, la idea o la noción de que estaba clara en que tenía que tener una presencia importante, creo que es la palabra que decía la presidenta de la comisión. Una presencia fuerte, me corrigen aquí. Una presencia fuerte, dice el texto. Una presencia fuerte de los jóvenes no está garantizada, sino que solamente se garantiza que 1/3 de los 8 que van a ser elegidos como representantes de cada uno de los paneles, pero fíjense ustedes que son paneles temáticos, donde todavía no se sabe cuánto hay, parece que va a haber 4.
Y además parece que se indican ya en las capitales donde se van a realizar esos 4 paneles. Por cierto, ninguna capital española. Me ayudarán mis compañeros a recordar las capitales. Las capitales van a ser... No, Varsovia no es. Es otra polaca. Es otra capital polaca. ¿Dónde está Brujas ahora? No. Que no es Varsovia. Tampoco. Perdón. Que no. Perdonen ustedes. Es Florencia. Es Maastricht. Ahora me van a decir exactamente las 4 capitales. Las 4 capitales en las cuales en la primera propuesta de Verhofstadt figuraban. Nápoles, precisamente la polaca, Nápoles. Florencia, en Italia, Maastricht y Estrasburgo. ¿Quién? Francia. Bueno, Francia me dicen que quería que fuera Marsella, además de Estrasburgo, que se inicia la sesión. Por lo tanto, estas son las dificultades que esperemos que se solucionen. Quería también señalar que en España estamos bastante de espaldas sobre la estrategia sobre el futuro de Europa. A pesar de que en este campo yo creo que hay un consenso claro entre las fuerzas políticas. Y así como encontramos que en el debate político español existe una cierta crispación y difícil encontrar consensos, en el ámbito europeo y concretamente en los temas, en las posiciones en el Parlamento Europeo, prácticamente todos los diputados españoles han apoyado las propuestas de resolución del Parlamento a las que he hecho referencia. Y por lo tanto, la conferencia tiene un apoyo claro del conjunto de las fuerzas políticas españolas. Incluso yo tengo la experiencia de hace un mes que estuve invitado por la presidenta de la Comisión Mixta, la diputada Susana Samuelzo, en donde estuvimos Enrique Barón y Domènec Ruiz de Besa, con objeto de plantear la necesidad de que el Parlamento español se sumara al grupo Spinelli. Surgió también un debate en torno al futuro de Europa y a la conferencia. Me llamó positivamente la atención. Tuvimos ese debate con los portavoces de los grupos parlamentarios. Me llamó poderosamente la atención el que había un consenso básico en los grupos parlamentarios. Incluso que se utilizara el avance federal con toda normalidad en prácticamente todos los grupos políticos, o por lo menos los más significativos, los mayores. Me sorprendió positivamente. Es decir, me dio la impresión que había consenso. Hombre, algunos de los grupos independentistas pues tenían su propio punto de vista, pero el 80 o 90% de los que representaban allí la Cámara daba la impresión que había un consenso básico. Y en ese sentido, hay que decir también que la estrategia de acción exterior, que creo que se aprobó ayer y que hoy aparece en el Boletín Oficial del Estado, ha ido cambiando los aspectos relativos a la política europea. Y en la versión final, en la que aparece hoy en el Boletín Oficial del Estado, queda claro que la construcción europea y el refuerzo, incluso utiliza la palabra de la Federación Europea. España jugará un papel central en el avance hacia la Federación Europea. Y en torno a la conferencia, va a decir nada más y nada menos que va a decir
exactamente en la página 66, en relación a la conferencia sobre el futuro de Europa, dice que la conferencia sobre el futuro de Europa ofrece una oportunidad única para avanzar en este sentido federal, que es la declaración que había hecho en las líneas anteriores. Y España aspira a tener un papel fundamental, propositivo y dinamizador en ella. Y sigue desarrollando esta idea. Quiere decir que actualmente en la estrategia de acción exterior que se acaba de aprobar, la conferencia es un instrumento importante para reforzar la Federación Europea. Y hace también referencia y lo vincula con la presidencia, que será en el 93, en el segundo semestre, en donde dice que será el momento para conseguir el objetivo de alcanzar una unión más estrecha. Se ha discutido mucho en torno al calendario de la conferencia y se ha criticado el que se haya acortado de 2 años a 1. Y se pone el acento en que por presiones francesas, porque les convenía, como he dicho al principio, que fuera justo antes de las elecciones presidenciales. Yo coincido con ese análisis de que eso ha sido así, pero sin embargo me gustaría resaltar que ese hecho que han presionado los franceses y que parece que han conseguido ese resultado es bueno para la Unión y es bueno para la estrategia española, porque para la Unión yo no creo que hace falta más de 1 año en establecer un diálogo profundo. No puede estar esto abierto permanentemente. Yo creo que 1 año es suficiente para que se haga una propuesta entre los representantes de las instituciones y la sociedad civil, los ciudadanos. Pero me atrevo a decir que coincide también para los intereses de España. Porque si efectivamente se da la circunstancia de que en la propuesta de la conferencia sale la necesidad de reformar los tratados en algunos ámbitos, aunque sean pocos, se convocará seguidamente la convención y durará 1 año. Y por lo tanto, posiblemente pueda coincidir la firma del tratado reformado con la presidencia española de 2023, que por cierto sería la primera vez que en una ciudad española llevara el nombre de alguno de los tratados fundamentales. Todos sabemos el Tratado de París, Roma, Maastricht, Ámsterdam, Niza, todas las capitales que ustedes quieran. Hasta ahora no hay ninguna capital española. Y sobre todo permitiría iniciar la selección, en caso de que así ocurriera, la siguiente legislatura con el tratado reformado en aspectos sustantivos. Quería hacer algunas referencias a los temas de política exterior, dado que por mi especialidad son los temas que mejor conozco y que además han tenido menos repercusión en nuestros medios de comunicación. Y sin embargo, me atrevo a decir que en este 1 año y medio, desde que hay una nueva comisión, se han producido cambios importantes en la política mundial. Y cambios importantes especialmente pues como consecuencia de la lucha contra el COVID al que he hecho referencia, como consecuencia del cambio de la presidencia de los Estados Unidos, de Trump a Biden en el mes de enero de este mismo año 21, también el reforzamiento de la posición de la emergencia china, porque en estas circunstancias y desde el punto de vista económico ha seguido fortalecida de esta crisis, y otros cambios más, como pueden ser la crisis del multilateralismo.
José María, Josep Borrell, déjame el libro que está por ahí. Josep Borrell ha publicado un libro estos días que le recomiendo vivamente su lectura y sobre todo que pueden acceder con él a Internet. Brevemente plantea muchas cosas, pero voy a hacer un resumen mínimo con objeto de que podamos tener en cuenta la situación nueva que se ha creado. Igual está en mi cartera. A ver, estamos buscando el libro. Bueno, aquí está. Aquí está el libro. No sé si me ven con el libro, pero les recomiendo su lectura. Y estoy viendo que tengo poco tiempo, pero quería decir 3 ideas. En primer lugar, se refuerza la autonomía estratégica. En la decisión del Consejo de diciembre, del 1 de octubre, se amplía la noción de autonomía estratégica y se plantea en que no solamente va a ser en el ámbito de política exterior y de seguridad, sino que también tiene que utilizarse la política comercial, la política industrial, todas las políticas para reforzar la posición del actor internacional en el mundo. En segundo lugar, diferencia bien entre multilateralidad y multilateralismo. Quiere decir que existen una multiplicidad de actores que van surgiendo en los últimos años y especialmente en el año y medio, pero sin embargo hay un debilitamiento del multilateralismo. Las decisiones importantes, como la lucha contra la pandemia, no se deciden en organizaciones multilaterales. Y por lo tanto, el objetivo es que hay que reforzar. Quizá lo más original, que no sé si le han oído hablar a ustedes a él, es la famosa tesis que tiene sobre la doctrina Sinatra. Él dice que el enfrentamiento que viene para quedarse más importante en el futuro es la relación entre los Estados Unidos y China, y que en estos 4 meses ya se ve que la tensión aumenta. ¿Cuál es la posición de la Unión Europea frente a esta situación? Él dice que es la Sinatra, la de la canción, que quiere decir a mi manera. Es decir, que la Unión Europea no debe entrar en esa tensión, sino que debe aplicar su propia política, la que ha venido desarrollando en los últimos años, que está fundamentada en intereses y valores, sobre todo en la idea de la potencia normativa, que es en lo que la Unión Europea se caracteriza en el mundo. Él también plantea, y por eso lo uno con esta cuestión, que un tema central que tiene que tratar la conferencia, y que por cierto en la estrategia española se señala, es la superación de la unanimidad en algunos temas, concretamente en el tema de política exterior. Él explica los avances que hay en política exterior, en la toma de decisión, en la preparación y en la implementación, pero sin embargo en la decisión todavía el someterse a la unanimidad tiene dificultades a la hora de tomar decisiones. Por lo tanto, este es un tema para poder seguir a nuestra manera y tener una presencia internacional, que la conferencia sobre el futuro de Europa y después la reforma de los tratados, en ese punto y también en el ámbito fiscal, se pase a decisiones por mayorías cualificadas. Con esto estoy en los 3/4 de hora que me han señalado y quiero terminar señalando que, ¿por dónde he empezado? La hipótesis que yo defiendo es que los aspectos de reforma federal que necesita la Unión Europea han empezado. Han empezado con las decisiones del Recovery Plan y otras. Y que lo que hace falta es que la conferencia haga un análisis profundo de todas las perspectivas que tienen los ciudadanos, pero también que plantee las reformas necesarias para avanzar en esa dirección. Y que después se pueda terminar ese proceso a través de una convención y de una conferencia que pueda dar un paso más en un nuevo tratado. Yo no creo que ese tratado tenga que ser el tratado definitivo. Yo estoy con la tesis de Ortega y Gasset, que España es camino y no posada, Europa es camino y no posada, de tal manera que habrá que dar un paso más en la lógica
de Schuman, de que ya en el 50 planteaba que con la CECA iba a ser la primera etapa de la Federación Europea. Ha habido varias etapas más, donde hemos ido construyendo esta federación, este sistema de federalismo intergubernamental. Lo que hace falta, siempre llaman teléfono cuando menos falta hace. Quiero terminar con esta idea. Lo que se trata es que estamos en un modelo de federalismo intergubernamental. Un modelo de federalismo intergubernamental en los últimos años, como consecuencia de la crisis, ha habido un reforzamiento de lo intergubernamental. Ahora lo que se trataría es volver al equilibrio y avanzar en un equilibrio entre lo federal y lo intergubernamental. Es decir, entre la legitimidad que le dan las instituciones, los ciudadanos, y la que le dan los estados. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Aldecoa. Muchas gracias, Pachi. Yo creo que ha sido una conferencia estupenda. Yo creo que nos has puesto al día de cómo están las cosas y cuáles son los retos a los que nos estamos enfrentando a través de cómo vaya esta conferencia, ¿no? Y ahora yo creo que es el turno para el público, que pueden ir haciendo preguntas. Vamos a tener un poco un diálogo, si te parece bien, en la medida de tu disponibilidad, pero para los últimos... Con mucho gusto, sí. De hora, una cosa así, con el público en función de las preguntas, ya digo, del interés. Y hay una primera pregunta que nos transmite Eduardo Pla, que nos dice que, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la conferencia, y dice que hemos tenido el Brexit y ha comentado que con el voto del 70% de populares socialistas verdes en el Parlamento Europeo, pero le preocupan los votos en clave nacional, es decir, que gane Le Pen, Salvini en sus respectivos países. Le preocupa el tema de Hungría y Polonia. Finalmente, Putin es un peligro para Europa. ¿Tiene Europa solvencia para contestar a este reto o dependemos de Estados Unidos? Bueno, son muchas preguntas. En relación al tema del Brexit, no he entendido bien en qué consistía la pregunta. Mi posición en relación al Brexit es muy clara. Gracias al Brexit, Europa ha tenido una oportunidad de desarrollar en los ámbitos en los que estoy explicando. Con el Reino Unido dentro hubiera sido imposible el plan de recuperación y casi todos los temas de política exterior y casi todos los avances que se han dado en estos 4 últimos años. Yo siempre recuerdo la famosa frase del presidente Juncker, creo que fue el 13 de septiembre del 2016, 3 meses después de la decisión, que creo que era el 23 de junio del 2016, en donde decía que Europa estaba en una crisis existencial. En aquel momento se veía que se ponía en peligro, con la decisión del referéndum británico, el futuro del proyecto europeo. Sin embargo, 5 años y medio después, podemos ver con claridad que el peligro de la crisis existencial la tiene el Reino Unido, en donde se plantea por primera vez la posibilidad de que el Reino Unido desaparezca. Y no sé si merece la pena que me extienda en esta cuestión como consecuencia de los posibles referéndums de Escocia y la cuestión de Irlanda. En fin, si tienen interés, podemos desarrollar más esa situación. En cuanto a los votos en clave nacional, tampoco lo acabo de entender. Mi impresión es que desde el 2019 han perdido peso los países euroescépticos. Incluso en la encuesta de hoy, vemos que en la encuesta de hoy o de ayer, vemos que aunque es sobre temas de opinión pública, pero hay de todo, se ve que hay un compromiso más fuerte por parte de los ciudadanos respecto al proyecto europeo que lo que había hace 1 año, hace 2 y hace 3. E incluso en estos países, incluso en Polonia y Hungría, en otras encuestas en que ha participado el movimiento europeo, una encuesta de valores, también se ve lo mismo. El ciudadano estaba muy comprometido con el proyecto europeo. El tema de Hungría y Polonia. Primero que son distintos. Coinciden en que no respetan derechos humanos, libertades, la justicia, en fin, un montón de cosas.
pero en cuanto a su posición, por ejemplo, en política exterior, normalmente es opuesta. Hungría está con posiciones cercadas y poniendo pegas a las sanciones que se hace a Rusia y vendiendo ahora vacunas rusas o comprando. Y Polonia está en la posición contraria, donde quiere un refuerzo de la posición atlántica y de la posición de la Unión Europea. Pero mi impresión, lo que me llega de los que participan en los consejos especialmente sectoriales, es que ambos no ponen pegas respecto al funcionamiento del proyecto, como ponían cuando había un líder euroescéptico que era el Reino Unido y que había otros 6 o 8 estados que iban detrás y que incluso a veces mayorías de 2/3 no se conseguían, porque había un bloque. El bloque euroescéptico como tal ha desaparecido. Otra cosa es los problemas que puede haber elecciones en Francia, que a lo mejor las hay, en los países miembros. Pero en el funcionamiento de la Unión, lo que a mí me llega, y no solo la versión española, sino la versión de que yo ahora, pues básicamente todas las semanas me reúno con el board del Movimiento Europeo, donde hay 28 ciudadanos y ciudadanas que tienen incluso responsabilidades en sus países, es que esto ha cambiado completamente. Que Polonia y Hungría se sienten muy con la idea de que no les pasa por la cabeza. Lo más que podrá ocurrir es que a lo mejor a Hungría, y esto no lo voy a decir en público, si se ponen si siguen por esa línea, lo que habrá que hacer es echarles, no que se vayan. La situación desde hace 5 años ha cambiado completamente. Ellos se han dado cuenta que dentro están muchísimo mejor que lo que estaban hace 5 años. En relación al tema de Putin, es complicado. No me he explicado un tema que tiene muchísima dimensión, que no sabemos cómo va a resolverse, pero que es la decisión del 7 de diciembre del 2020, aunque era una decisión que venía tomándose anteriormente, sobre un régimen permanente de sanciones. No sé si están siguiendo que desde estos 4 meses la Unión Europea ha aplicado de forma automática un conjunto de sanciones a bastantes estados. Y bueno, habrá que ver si ese sistema va a tener efecto en el futuro. Pero de momento, incluso las sanciones famosas a China, al final fue la primera vez, que creo que son de febrero, que adopta la Unión Europea y después adopta los Estados Unidos. Los Estados Unidos no están siguiendo ese régimen automático de sanciones. Tampoco sabemos si va a conseguirse que eso se consolide. Pero mientras que hasta ahora las sanciones se tardaban 1 año en ser operativas, ahora se hacen en semanas o en días. Y encima hay un mandato para que de forma automática, hay un procedimiento para que de forma automática se establezcan estas sanciones. Bueno, sobre este tema podría hablar mucho más, porque he tenido oportunidad de presidir precisamente una tesis en Valencia sobre las sanciones, sobre el régimen de sanciones y la jurisprudencia que ya hay en el Tribunal de Justicia en torno a la eficacia del tema de las sanciones. Es un tema que ha existido siempre, pero que ahora ha adquirido una nueva realidad. Y bueno, habrá que ver el desarrollo del tema del Reino Unido, del tema de Putin, del tema de... es uno de los problemas que están abiertos. Ustedes fíjense que en materia de política exterior, la política exterior se ha politizado, en el mejor sentido. Es decir, que en el Parlamento Europeo los temas de política exterior claves se estudian. Eso lleva a que, como consecuencia del viaje del señor Borrell a Moscú y a las dificultades que hubo en ese viaje, un grupo de parlamentarios europeos, 90, al final creo que fueron 104, plantearon la dimisión en una comparecencia, la dimisión al alto representante.
Es decir, que los temas de política exterior, creo que es de las primeras veces que por un problema de política exterior al alto representante se le dice que se tiene que marchar. Sin embargo, obtuvo, no recuerdo los datos exactos, pero cerca de 500 votos a favor. Con lo cual, hay un apoyo político y hay un apoyo de los principales, yo creo que del conjunto del Consejo de Asuntos Exteriores, porque hay que ver la doble lógica que tiene la política exterior. Y por lo tanto, es preocupante. Bueno, por cierto, acaban de retirar los 140.000 soldados que la semana pasada se pusieron en la frontera con Ucrania. Y parece que las aguas, al menos de momento, están volviendo a su cauce. Yo no me quiero alargar mucho en cada una de las preguntas, pero con mucho gusto de estos mismos 4 temas hablaría un rato más. Yo básicamente estoy viendo felicitaciones y agradecimientos, pero a ver, ahora otra más, excelente conferencia, habría que organizar otra a continuación. Sí, pero no estoy viendo preguntas claras. Quería recordar que se puede participar bien a través del chat o bien se puede participar directamente el público tocando el icono que tienen en la parte inferior a la derecha para levantar la mano, piden turno y pueden utilizar también la palabra para preguntar directamente al profesor Aldecoa. Yo quisiera aprovechar también, porque me ha quedado una duda durante la conferencia. No me ha parecido que se explicase una estrategia que tenga el propio movimiento europeo de cara a la participación en la conferencia, o ya no digo el Consejo Federal Español, pero del propio movimiento europeo, porque claro, preocupa estos cambios que estabas comentando, ¿no? Que se está produciendo, que no se esté en pie de igualdad con la sociedad civil al tratar los temas. Si hay el movimiento europeo tiene alguna estrategia para intentar forzar. Sí tiene una estrategia y la voy a leer. Precisamente el día 10, creo que fueron el mismo día, a ver si me acuerdo las fechas, o me ayudáis en las fechas, el día 4 de marzo, o sea, he dicho mal antes la fecha, ¿no? La fecha de la declaración es el día 10, ¿no? He dicho mal antes las fechas. La fecha de la declaración es el día 10. Pero antes de eso, coincide que tanto el Board del Movimiento Europeo Internacional hace una declaración sobre el futuro de la conferencia. Y nosotros hacemos también ese mismo día, que no conocíamos todavía, conocíamos en parte porque nosotros habíamos propuesto algunas ideas a la propuesta del board y son básicamente coincidentes. Y en nuestra declaración, que las podemos facilitar ahora mismo, ¿la podéis mandar? La podemos mandar ahora mismo las 2 declaraciones, porque esta mañana hemos mandado la declaración la declaración interinstitucional por la que se convoca la conferencia. Pero ahora os vamos a enviar la declaración que hicimos unos días antes el Movimiento Europeo. La que hacemos nosotros, el Consejo, la Comisión Ejecutiva, que adoptó por consenso esta resolución a la que voy a hacer referencia en algunos aspectos, en donde en el punto 2, pues precisamente lo que hace es repetir la frase de la presidenta de la Comisión a la que he hecho referencia, que deberá reunir a los ciudadanos y las instituciones europeas como en pie de igualdad, con una importante participación de los jóvenes aquí falta un párrafo, que es abierta a la reforma de los tratados. En la declaración decimos, es una declaración de 12 puntos que toda no la puedo leer. La han mandado ya y la pueden leer, pero yo recordaría el punto 7. Manifiesta que el objetivo de la conferencia debe ser acercar más Europa a los ciudadanos y los ciudadanos a Europa. Para ello, la ciudadanía identificará
lo que la Unión debe hacer para atender sus demandas efectivas, con objeto de hacerla más democrática, eficaz, transparente y más cercana, resolviendo sus aspiraciones cotidianas al tiempo que se refuerza la capacidad de actuación de la Unión Europea en el mundo. Recuerda que la concepción de la iniciativa de celebrar la conferencia sobre el futuro no era celebrar una convención europea. La crítica que hacemos es que la composición, tal y como ahora se conoce, es propia de una convención, representantes de las instituciones. Y por eso decimos que la principal y la relevante diferencia entre la conferencia y la convención es justamente la participación de la sociedad civil, de los ciudadanos y ciudadanas, en pie de igualdad, con el resto de las instituciones y con una importante participación de los jóvenes, ya que la participación en la convención está reservada solo a las instituciones europeas y nacionales, tal y como regula el Tratado de la Unión Europea en el artículo, al final creo que está mal, aquí pone 48, pero creo que es el 49. Por ello no podemos replicar el mismo sistema a la conferencia cuando el principal objetivo es dar voz a la ciudadanía. Bueno, podría seguir leyendo, pero básicamente la posición del movimiento europeo es el que he reflejado yo, en términos más suaves, más diplomáticos, pero las ideas centrales son las mismas a las que he hecho referencia. Y en cuanto a la declaración del BORD, está en la misma dirección, que también se les puede mandar. No sé si con eso contesto a tu pregunta, y nada mejor que leer, no la voy a leer entera. Tienen ustedes la posibilidad de leerla, pero verán que básicamente es el mismo fundamentación a la que he hecho referencia en mi conferencia. Muy bien, muchas gracias, Pachi. Sí, que yo creo que con esto ha quedado claro. Además, está muy bien porque han enviado los enlaces y también el público, si quiere, lo puede descargar y tiene toda la información. O sea que muy bien. Pues nada, siguen llegando, básicamente, yo creo que el público está contento y siguen llegando felicitaciones. Es la verdad, básicamente. Ana Anguiano nos dice también que está totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho, que nos podemos encontrar con expectativas que nos desilusionen con la plataforma, como ya pasó con el ejemplo del cambio de hora de verano. Dice que son excelentes ideas las que se han planteado. Pues yo creo que si no hay ninguna pregunta adicional. Pues en cuanto a la plataforma, yo diría dos cosas. Primero, la plataforma no puede sustituir, por muy bien que se haga, a la participación directa de los ciudadanos en pie de igualdad en la conferencia y en que puedan estar en los plenarios. Y en segundo lugar, la plataforma tiene algunas dificultades. Hemos estado viendo esta tarde los problemas de la ¿cómo se llama? Multilingüe. Las traducciones son imposibles. Algunas de ellas no quiero ni contarlas. Es claramente contrario la versión inglesa de la versión española. Podrían hasta poner la pantalla. No sirve. Es mejor que no haga la traducción. Dice lo contrario. En vez de informar, dicen que es denunciar. No puede ser ese sistema. Yo me he escogido muchos errores que les hemos enviado. Y tiene más problemas la plataforma. Pero en todo caso, el tema de fondo es que con la plataforma no se puede sustituir al debate ciudadano. No se puede sustituir a un debate claro entre los representantes de las instituciones y los ciudadanos en pie de igualdad. No en paneles, no aparte, no a través de unos representantes, no directamente, que es lo que desde el principio se había planteado. Ese es nuestro punto de vista, y no solo el mío, sino que es bastante general. Es el punto de vista compartido, ¿no? Yo creo que mayoritariamente por el público esta tarde y desde luego también por mí. Ahora, tenemos mucha esperanza. No me han sabido decir si ha habido alguna decisión. Todavía no. Tenemos mucha esperanza de que esta tarde se corrija algunas de las deficiencias a las que hemos hecho. El problema es que vamos con un tiempo muy apretado. Cuando se ha convocado con un año, resulta que la organización de la conferencia 2 semanas antes todavía no sabemos. Y tampoco nos gusta que, al parecer, si no se resuelve hoy, la
presentación solemne de la conferencia en el Parlamento de Estrasburgo, que esperemos que sea presencial y donde han prometido su asistencia a los principales líderes políticos europeos, se haga sin presentación de la sociedad civil y de los ciudadanos. ¿Esta es forma de empezar a escuchar a los ciudadanos? Yo normalmente, como sabes, Cecilio, soy muy poco crítico y suelo sacar los aspectos positivos. Pero en este caso, a sabiendas de que la conferencia no lo es todo, sino que es un paso más en este proceso en que estamos, de mejora, de reforma de las políticas y en su caso de los tratados, pues es una oportunidad que no debemos de perder. Y en eso es en lo que estamos. Pues desde luego vamos a ver qué es lo que va ocurriendo en los próximos meses. Y yo creo que aquí estaremos. Yo quisiera ya emplazarte para el futuro, para este año que viene, cuando la conferencia ya esté en marcha y veamos se vaya avanzando y veamos cómo va evolucionando, pues si te parece bien, pues intentaríamos invitarte de nuevo al Consejo Federal para que pueda también seguir informándonos a todos, a la sociedad valenciana y la sociedad española en general. Con mucho gusto, Cecilio. He estado muy bien con vosotros y sabéis que me he sentido como en casa. Me suele gustar más, porque al principio tú me dijiste para hacer presencial, creo que era la idea. A mí me gustan me gustan mucho más. Pero en este año creo que he hecho alrededor de un centenar de conferencias que no me gustaba, pero ya me he ido acostumbrando. Y en todo caso, si no sería por este sistema, no hubiéramos podido tener esta conversación, a la que me siento muy satisfecho, encantado de poder colaborar con vosotros ahora y en lo sucesivo, que espero que tengamos mejores noticias. Pues muchas gracias y bueno, pues hasta muy pronto, hasta la próxima. Muchísimas gracias, Cecilio, a vosotros y a vuestro grupo. A todo el público, gracias por su atención y damos por terminada la conferencia de hoy. Muchas gracias.